Ahí está, este es el mapa de la pandemia en la Argentina, del coronavirus. Esto te está indicando precisamente cómo está el país distrito por distrito en un día donde obviamente se alcanzó un nuevo récord de contagios. Un nuevo récord de contagios, exactamente 316 casos, que es el doble, casi el doble de lo del miércoles pasado, para tomar una semana de referencia. Acá lo tenemos, Edgardo. Sí, acá el mapa, ¿no? A ver, Marcelo, y la situación muy compleja que se vive en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en la provincia. Mira, en la Ciudad de Buenos Aires hay 2.465 casos y en toda la provincia 2.332, la mayor parte en el conurbano bonaerense. Esto indica, Marcelo, que viene en aumento las cifras de contagio y que la gente, estamos para arriba y la gente flexibiliza cada vez más. ¿De hecho o porque se lo permiten? Así es, tenemos el mapa, tenemos información, tenemos expertos, vamos a analizar la situación. La pregunta, ¿está bien flexibilizar precisamente en este momento cuando hay una subida clara en la curva de contagio? ¿Es algo que se puede manejar? ¿Está bien? Bueno, lo vamos a preguntar a los expertos. Está Carlota Ruch, Ángela Gentili, Gonzalo Camargo. También vamos a hablar con Florencia Can. ¿Está bien esta situación? Hoy el número ha sido importante y además hay un número que se maneja a nivel político en el gobierno, en los tres distritos, digamos, más importantes del país, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que podría haber un nivel de contagio importante hacia fin del mes de mayo, la primer quincena del mes de junio. Con un número que asusta, ¿no? Ya, a ver, se habla, hay que tomarlo con total precaución, obviamente, porque, bueno, las proyecciones, viste, también en abril se esperaba el pico y se fue postergando, pero a nivel político, se habla de la posibilidad de 1.000 casos por día en ese periodo, después de fin de mayo, comienzo de junio. Sí, se habla que 500 podrían estar en la provincia de Buenos Aires, entraron en el conurbano, 300 en la capital y el resto del país sumar se quedaría, los 1.000 casos. Entonces la pregunta es, ¿estamos bien, vamos bien o esta apertura generó un mal paso? Ahí tenemos, bueno, vos decías, Edgardo, provincia de Buenos Aires capital con un color colorado más intenso, que es los lugares más complicados, donde se están produciendo los mayores casos. Hoy, concretamente, hubo 316 casos en todo el país, de los cuales 178 es en la capital. Es cierto que la capital está testeando, está yendo a los lugares. Exactamente. Esa es la cuestión de fondo, Marcelo, lo que vos decís. Salen a testear en forma masiva, sobre todo la Villa 1, 11, 14 y la Villa 31. En el conurbano, mirá esta cifra que alarma, pero por lo que es la pobreza. Hay unos 2.000 barrios de gente humilde, villas o asentamientos, y hay 423.000 familias en cada barrio. Multiplicá por el número que quieras las 423.000 familias, por 2 integrantes, 3, 4, 5, te da una idea de la dimensión. Bueno, ahí empiezan a testear ahora, por lo que consideran que el número en la provincia, en el conurbano, va a subir mucho. Así es. Después tenemos el resto del país, donde tenemos un color menos intenso, que son la provincia de Córdoba, Santa Fe, Chaco, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, ¿no? Donde la situación en algunos lugares, sobre todo Chaco, sí, Tierra del Fuego, Río Negro, está más complejo, menos que en Capital y Gran Buenos Aires. Sorprende la cantidad de muertos que hay en Chaco. Es un número que sube y mucho. Por ser una provincia chica, exactamente, ¿no? El número de, fíjate vos, ahí hay 486 casos. En Tierra del Fuego nosotros estuvimos hace un par de miércoles con el gobernador y dice que hay que entender esto por la cantidad de turistas que llegaron a Tierra del Fuego. Sí. Bueno, y después tenemos donde es rosado, que yo, Chubut, La Pampa, La Rioja, San Juan. San Juan. Salta y Jujuy. Ahí está bastante controlado, en muchos no habría casos, en muchos no hay casos de hace bastante tiempo, ¿no? En 15 provincias se mantiene ya desde hace varios días que no hay, de 24 que no hay casos. Y tenemos en verde Formosa y Catamarca, que no hubo ningún caso. Sí. Acá en la provincia de Buenos Aires hay que pensar que no es todo
Colorado intenso. No, la mayor parte es el conurbano. El conurbano, y hay buena parte de la provincia que está, bueno, hay 55 distritos que están libres de casos. Sí, y hacen todo tipo de actividades, a ver, con horario reducido, siguiendo los protocolos, pero el interior de la provincia de Buenos Aires es una realidad completamente distinta. Hasta Mar del Plata flexibiliza. Así es, entonces, claro, el tema es esto. Hay un nivel récord hoy, la semana pasada fueron 188, hoy 316. No ha tenido un aumento importante. Tomamos una semana porque para no tomar un día a día, ¿no? Y evidentemente está este informe que se maneja al máximo nivel político. Cuando hablamos de máximo nivel político es Alberto Fernández, Rodríguez Larreta, Kicillof, que habla de la posibilidad de un pico importante para fin de junio, para fin de mayo y los primeros días de junio, con toda la cautela del caso, porque reiteramos, proyecciones de pico ya hubo. Sí. Hubo la primera quincena de abril, fin de abril y mediados de mayo. Estamos a mediados de mayo y no estamos. Además, los infectólogos saben de eso, ellos harán sus propias estimaciones, muchas veces no nos vamos a enterar. No, claro. Por eso, a ver, este dato hay que tomarlo con pinzas, pero sí lo que está pasando día a día y lo que ha pasado hoy y lo que se espera para los próximos días es que pueda llegar a ese pico. El tema es, bueno, cómo se administra. El país está preparado para ese pico. Está bien haber abierto la economía como se ha abierto para en este momento, precisamente en este momento, como estamos subiendo. Marcelo, la presión fue muy grande para abrir la economía, ¿no? Porque uno, si vos ves los casos, decís, pero ¿cómo abrieron de la forma que se abrió? Y la gente que piensa equivocadamente que si abrieron tanto quiere decir que estamos bien. Sí, claro, hay como, la verdad que se nota a nivel social como cierta flexibilidad. Bueno, se abrió, es que está todo volvemos bien a la normalidad, y esto se ha visto en muchos lugares, conurbano, capital, mucha gente. ¿Esto puede estar bien? No lo sabemos, le vamos a preguntar a los infectólogos, parece medio contradictorio. El presidente y sobre todo Kicillof en la conferencia de prensa, viste que hicieron toda una cuestión de crítica a aquellos sectores que quieren que abramos la economía y que esto va a originar. Pero en realidad hicieron una crítica a fantasma, porque no los mencionaron. Pero en realidad, por ejemplo, Kicillof abrió mucho. Abrió mucho porque él dijo, no vamos a abrir, pero abrió actividad productiva, 600 empresas. Abrieron los comercios de zona de todas las intendencias, pero sumá todo el conurbano, y también permitió que los chicos salgan a acompañar a los padres a hacer compras, ¿no? O sea, son tres en vez de las elementos. Salidas que hay en Capital los fines de semana. Claro, pero en Capital es una hora, en teoría, una hora por semana. Y acá vos podés ir todos los días a hacer compras con los chicos. Esto es Argentina, Marcelo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente sale a la calle y hace un montón de cosas. En vez de hacer eso, sale a pasear. Va al almacén, camina, cada cosa que tiene que hacer. Es cierto, Edgardo, que bueno, también hay una situación económica. Sí, claro. Por eso te preguntaba yo la presión que había. Esto fue lo que evaluó el gobierno. Ahí también estamos, creo que hoy es el día 56 de la cuarentena. Yo ya me perdí 50 y pico, sí. Pero hay también cierto cansancio de la gente que hace la cuarentena. Pero la pregunta es si es el momento oportuno para flexibilizarnos o si hay que, como diría el Cholo Simeone, cuchillo entre los dientes, ¿no? Bueno, Marcelo, y la pregunta que empieza ya a plantearse es si no vamos a tener que ir para atrás. Con lo cual hubo mucha presión para actividades productivas y si tenemos que ir para atrás, todo esto se cae. Claro, no, y además, bueno, es fácil volver para atrás. Hoy pasó un hecho internacional, bueno, de un país vecino como Chile, que también había tuvo una cuarentena media light, y hoy le puso una cuarentena importante que creo que es Santiago de Chile, a la capital, donde había barrios que estaban abiertos, barrios que no estaban, una cosa. Es que acá y para atrás es empezar a cerrar los comercios que recién ahora se están abriendo. Efectivamente, ¿no? Y bueno, hay bastante, por otra parte, la pregunta es, si sube la curva, ¿no? Si sube la curva como estamos viendo y como se estima en este informe que se maneja a nivel político, digamos, el sistema sanitario está bien. Bien, acá estamos viendo la curva. Ahora vamos a ver un poquitito mejor.
El sistema, esto lo estamos viendo en vivo ahora, pues hay gente haciendo... Ah, no, No, esto es de la mañana, pero hay gente, la Ferrer, por ejemplo, haciendo cola. A ver, Marcelo, a mí me tocó salir para hacer un trámite bancario para mi mamá. Es impresionante la gente que está en los bancos, haciendo trámite de todo tipo. El que va a cobrar jubilación, el que va a un cajero automático. Claro, el que los va por bancos, planes. pero mirá acá. No es que censuramos a la gente, no somos maestros ciruelas, pero Es que estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Es que la gente sale... A ver, hacer una compra a otro, y la verdad que no tenés control, sinceramente, no hay control, porque no hay fuerza de seguridad para meterte en cada esquina de cada barrio. Se supone que en estos momentos, digamos, cuando se abre la economía, el mayor control lo tiene que aplicar uno mismo. Sí. Uno mismo tiene que ser quien más se cuida a sí mismo, porque si no, nadie no va a estar ni la policía, ni Alberto Fernández, ni Kicillof, ni nadie controlándote. No se siente acá, coma esto, haga lo siguiente, ¿no? Marcelo, cuando hablas, que en estos días hablamos con vos y yo, con varios intendentes sobre la situación en el conurbano, todos te dicen que no saben dónde están parados, que lo van a saber ahora que empiezan los testigos masivos. Empezaron con La Matanza, Lomas, Lanús, Merlo, Moreno, en Quilmes. Empiezan con los testigos masivos. Ahí van a saber en realidad cuánto profundo está el COVID-19 en el conurbano. Y algo que dicen, no se piensen que el COVID-19 está solamente en las villas. No está, porque lo están tomando como un fenómeno nada más que en las villas. Puede ser lugares de mayor riesgo, pero no están... Exactamente. Bueno, y te decíamos que esto que se vio hoy, también a la noche, por ejemplo, había colas para cobrar en los bancos la asignación familiar por eso te decía, ¿no? Por ejemplo, en Loma de Zamora veíamos imágenes de varios móviles de Todo Noticias. Porque, Marcelo, ¿sabes lo que pasa? El que tiene su número de documento, que cobra hoy, anda a decirle que se vaya a su casa, que después no sabe cuánto cobra, entonces se quedan y además la gente necesita la plata, ¿no? Aparte, porque hay un freno. Entrada, sí. De eso de la economía también vamos a hablar, y vamos a hablar de un símbolo de economía que es el dólar, que hoy alcanzó un valor súper récord en materia de dólar blue, ¿no? El dólar financiero, qué es lo que está pasando en un ratito, pero claro, la gran preocupación obviamente el tema de la salud, esto sin ninguna duda. Tenemos acá en el estudio Dos Voces a Carlota Rush, a Ángela Gentili, a Gonzalo Comargo, que le agradecemos mucho que estén acá. Y también estamos con Florencia Can, que tenemos... Ahí está, Florencia, buen día. ¿Cómo es? Buen día. Hoy estás con Arriba Argentino. Sí. No, porque hace poco hablé en Arriba Argentino con la doctora Can. Buenas noches. ¿Qué tal, Florencia? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, con varias dudas, ¿no? O sea, hoy Fundatos hubo un nuevo récord y la pregunta es, ¿hicimos bien en abrir la economía, en flexibilizar en este momento? Bueno, lo primero que les quiero decir es que los números que vemos hoy corresponden a personas que adquirieron el virus hace 10 o 15 días, ¿sí? Recuerden que por el periodo de incubación que tiene el virus, no es que los casos que estamos viendo hoy corresponde a lo que pasó el fin de semana, ¿sí? Eso en un primer lugar. En un segundo lugar, siempre cuando analizamos el fenómeno de esta pandemia, y especialmente en la Argentina, tenemos que ver la arista epidemiológica, infectológica, pero también tenemos que ver lo económico y lo psicosocial, ¿sí? Siempre decimos que la salud mental es tan importante como la salud física, entonces son varios aspectos que se tienen en cuenta a la hora de hacer una recomendación. Nosotros como infectólogos, como asesores, lo que decimos es no tanto el qué, es decir, qué actividades pueden abrir, sino el cómo, ¿sí? Lo importante es, vamos a ver más gente en la calle porque se están autorizando más actividades, pero a no me preocupa, no es el número, sino que veo que no se está respetando en muchos casos el distanciamiento social, no se está usando el tapaboca y esto es lo que sabemos que puede contribuir a, digamos, el contagio más fácil del virus. Entonces, lo importante es que estas actividades vuelvan, pero respetar todas las recomendaciones y seguir todos los protocolos. Doctora, como a ustedes les gusta hablar de curvas, yo lo que veo es una curva en cuanto a la flexibilización de hecho de la gente y a despreocuparse un poco, ¿no?, por el tema del barbijo, como diciendo, si están flexibilizando tanto, quiere decir que la cosa no está tan mal, salgamos a la calle.
Sí, eso es un problema, porque en realidad como gracias a que con la colaboración y con el compromiso de toda la población se logró el aplanamiento de la curva, digamos, en Argentina, por lo menos hasta ahora, tenemos una situación epidemiológica bastante favorable, pero esto es justamente gracias al compromiso de toda la sociedad. Si ese compromiso y esa responsabilidad individual la dejamos de ver, los casos van a empezar a aumentar muchísimo. Entonces, en realidad depende de cada uno de nosotros. Tenemos que salir solamente para las actividades que están autorizadas y siempre respetando todas las medidas de distanciamiento social, de lavado de manos, de uso de tapaboca y volver a nuestra casa. No están autorizadas ni las fiestas, ni los asados, ni los encuentros en la esquina, ni sentarse en un banquito a tomar sol. A todos nos encantaría, pero en este momento no se puede. Estamos viviendo una situación compleja desde el punto de vista sanitario. Ahora, Florencia, entonces en este caso, cuanto más flexibilización, más cuidado personal. Yo me tengo que cuidar más frente a se supone, más gente en la calle, más virus circulando. Exactamente, cuanto más flexibilización, cuanto más se abren actividades, más dependemos de la responsabilidad individual y de ser conscientes que en realidad esto está en nuestras manos. Si cada uno de los que salimos hacemos las cosas bien y como corresponde, no debería, digamos, dispararse demasiado el número de casos, por más que sabemos que todos los días va a haber casos, ¿sí? Pero acá lo importante es en serio acudir a la responsabilidad social, que en esta instancia es fundamental. Ahora, Florencia, cuando uno testea más, me parece que se disparan los casos, porque mire lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasó acá en la Villa 1, 11, 14, en la 31. Estamos diciendo que hay 2.000 barrios populares en el conurbano bonaerense, 423.000 familias, y calcule la cantidad de gente que puede haber en total. O sea que una vez que se testee en forma masiva, van a subir los casos, se van a disparar. A ver, varias cosas para decir sobre eso. Los testeos masivos no se hicieron en ningún país. Nunca se testea a toda la población. Bueno, masivo no, pero... No, está bien. Me refiero porque por ahí masivo parece que se va a haber mesitas en todas las esquinas y se va a testear a todo el mundo y eso, digamos, no tendría un sentido. Pero sí, la realidad es que hay como dos pandemias, ¿sí? Está lo que es el coronavirus en Argentina, con un tiempo de duplicación de 25 días y con una curva aplanada, y están los lugares que configuran un riesgo mayor, que son justamente las villas, los barrios más vulnerables, los geriátricos, digamos, las cárceles, que son lugares donde la diseminación del virus es más fácil. Y hay una realidad también, que es que los barrios vulnerables de la provincia de Buenos Aires no son igual que las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay una propiedad más, digamos, hay 3 o 4 pisos en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y hay más conglomerados de gente, mientras que en la provincia de Buenos Aires, si bien obviamente hay muchos barrios pobres y mucha pobreza, la distribución es diferente. De todas maneras, es importante en estas situaciones particulares de mucho aglomeramiento de personas ir activamente a buscar los casos, como se está haciendo con el plan Detectar. Claro. La cuarentena hasta ahora fue exitosa, ¿no? Y permitió ganar tiempo, puede fortalecer los hospitales, las camas, que la empresa que produce respiradores produzca, creo que son 600 respiradores por semana o por mes, no recuerdo bien el número. Ahora, si sube la curva, ¿estamos en condiciones ahora para abastecer precisamente un aumento del nivel de enfermos? A ver, por ahora el sistema de salud está lejos de estar colapsado, hay 150 pacientes en terapia intensiva y lo importante es, porque siempre se habla del pico, de cuándo llega el pico, lo importante es que el pico llegue lo más tarde posible y que sea lo más bajo posible. Por definición, en algún momento hay un pico porque es el momento en que vamos a tener mayor número de casos hasta que empiece a bajar. El tema es que ese pico puede tener una magnitud más baja y lo importante es que ese pico permita que el sistema de salud pueda dar respuesta a todas las personas que necesitan ser atendidas y que no nos pase lo que pasó en otros países, donde el sistema de salud tuvo que estar en el dilema moral y ético de tener que decidir a qué pacientes atender y a qué no, porque no daba abasto. Eso no puede pasar en Argentina. Digamos, hay 150 camas de terapia ocupadas. ¿Y cuál es la capacidad hoy? ¿Se ha ampliado y cuánto sería la capacidad?
Hay aproximadamente 8.500 camas, de las cuales la mitad está ocupada por otras patologías y digamos, 150 por pacientes con COVID-19. Doctora, usted hablaba que hay que esperar 15 días para ver, es decir, que los resultados de hoy son de 15 días atrás. Quiere decir que recién en la primera quincena de junio, en los primeros días de junio, vamos a saber bien cuánto afectó esta flexibilización que vemos en la segunda quincena de mayo. Sí, por el periodo de incubación, digamos, en general, entre 7 a 10 días ya podemos empezar a ver, digamos, las consecuencias de las cosas que hacemos hoy, ¿no? Pero sí, digamos, la realidad es que puede que parte del aumento del número de casos tenga que ver con la búsqueda activa que dijimos en los barrios vulnerables, porque son zonas donde la transmisión es mucho más fácil, ¿sí? Pero sí, por eso repito que no hay que dar la sensación de que ya está, de que al virus ya le ganamos, digamos, estamos lejos de eso, pero la realidad es que hay que tener en cuenta muchos aspectos y hay gente que puede estar aburrida en su casa de la cuarentena, pero hay gente que se está muriendo de hambre y que necesita volver a trabajar. Entonces digo, hay que poner todo en la balanza y acudir mucho a la responsabilidad social. Florencia, estamos acá con colegas tuyos. Quédate, por favor, en línea, que ahora vamos a volver. Está Carlota Ruch, Ángela Gentili, Gonzalo Camargo, todos integrantes del Consejo Asesor de Expertos de Alberto Fernández, ¿no? Estamos acá, no nos sentamos porque nos quedemos... Esa tos. Manteniendo la distancia. Carlota, sí. Ahí está. ¿Tenemos que preocuparnos por lo que viene? De acuerdo a lo que estamos viendo en los resultados de hoy. Siempre tenemos que preocuparnos porque no sabemos exactamente qué es lo que va a venir. Pero la diferencia es que nos hemos preparado para esta situación. Siempre supimos que iban a subir los casos. O sea, no iban a mantenerse... Esto que pasa ahora, ustedes lo estaban previendo. Sí, lo estábamos previendo, sabíamos que iban a ir subiendo. Como bien dijo Florencia, no sabemos cuánto ni en qué momento. A veces se hablaba de fines de mayo, principios de junio. Se asociaba mucho a la temporada invernal, que iban a hacer concomitantemente con la circulación de los virus respiratorios de todos los años. Pero no estamos mal con relación a eso, porque quiere decir que es mal en el sentido de la estimación, porque estamos llegando a fin de mayo. Bueno, por eso... Más o menos es lo que pensábamos. Nunca dijimos números. Siempre pensamos que iba a haber más casos. ¿Y para qué, digamos, la cuarentena? ¿Qué fue lo que hizo? Justamente permitirnos preparar el sistema sanitario para recibir esos casos. En este momento estamos en condiciones, porque con todo lo que justamente adelantó Florencia, están los hospitales con capacidad operativa para sostener el aumento de casos. Inclusive, en estos barrios carenciados que ustedes mencionaban, hay muchos pacientes que no son casos graves. O sea, gran parte son gente joven, con casos leves, que muchos se pueden manejar inclusive en forma domiciliaria o en los hoteles con la observación, pero no es necesario terapia. Pero esa persona contagia. Sí, sí. O sea que en los barrios más humildes no puede estar en la casa. No. En este momento lo que se hace con el operativo Detectar, que es un operativo muy bien diseñado y que obviamente lo más importante de los barrios de emergencia es trabajar con los referentes locales. Justamente porque no es una zona sencilla de manejar, porque la gente muchas veces no quiere que lo vayan a testear, por varias razones. Claro. Cuando lo acompaña algún referente del lugar, esto se hace mucho más sencillo. Pero digamos, la experiencia es que esto ocurrió en los primeros testeos, pero que ahora la gente también está un poco asustada, ¿no, sí, doctora Gentili? Bueno, está asustada. Yo diría que no más se que permite, asustarse, ¿no? hay que tratar de hacer con una muy buena comunicación. Y por eso es importante, en base a esta comunicación, que en cada una de estas áreas vulnerables se pueda trabajar, encontrar los casos, encontrar los contactos. Es una realidad social
que hay que saberla manejar. Nosotros en el hospital de niños, por ejemplo, recibimos los chicos y muchas veces también tenemos que ver cómo se maneja esa situación porque tenemos la mamá, por un lado, COVID positivo o a veces COVID negativo, los chicos positivos. Entonces son situaciones que hay que contemplarlas en el manejo de todos los días. Cada vez que se detectan tienen que estar aproximadamente 7 días internados porque luego si están afebriles pueden ir a un centro intermedio. Generalmente la casa no reúne todas las condiciones para poder continuar, digamos, hasta los 14 días para ver exactamente qué es lo que pasa. Ahora, Ángela, cuando uno ve, en mi caso yo vivo en el conurbano, la movilidad que hay en el conurbano, la cantidad de gente que sale a la calle y que no se cuida, yo digo, ¿qué pensarán los infectólogos si ven esto? Porque por ahí ustedes están... Sí, lo que veíamos recién. Claro, Sí. ustedes están en la diaria, que es tremenda el trabajo que tienen, pero hay otra realidad. No, sí, eso es verdad. Es verdad porque uno tiene que tratar, por eso digo, la importancia en este momento, hay que apelar a la comunicación y a la responsabilidad de la comunidad, claramente. Y para esto hay que comunicar y hacer entender que estamos en una etapa crítica, crucial. Igual somos Nos tiene que ir argentinos, bien ¿no? Nos en este comportamos como momento. argentinos. Claro, pero nos tiene que ir muy bien en este momento para ir preparando las próximas situaciones. ¿Y eso cómo se logra? Con una cosa coercitiva, una norma, una ley, que va que es imposible eso. Se logra cuando la gente lo entiende y lo vive como algo propio. Lo entiende y lo hace propio, lo hace suyo. Por eso es tan importante la comunidad. Yo digo que la cuarentena es víctima de su propio éxito. Y esto me hace acordar mucho en O pediatría. sea, el hecho de que no haya problemas Esto me hace o acordar- muertos Exacto. nos relaja un poco. Esto me hace acordar lo que pasa en pediatría con las vacunas. Cuando nosotros, por ejemplo, no teníamos vacuna antisarampionosa o vacuna polio, entonces obviamente entra una vacuna y todo el mundo aplica esa vacuna y la enfermedad desaparece y realmente esa vacuna se valora. Luego pasa el tiempo, no hay más casos y entonces todo el mundo empieza a ver qué pasa con la vacuna. ¿Tiene un evento adverso? Claro, ¿No con lo esta tiene? idea de esta Claro. locura de no vacunación, Como todo, ¿no? fue muy bien, muy satisfactorio. Ahora entonces empieza, bueno, esto ya pasó. Tenemos que ser muy, muy insistentes y los espacios de comunicación son claves para eso. Le quería hacer una pregunta al doctor Camargo, para todo, ¿no? Digamos, seguramente la semana próxima, el miércoles de la semana próxima, serán convocados por el ministro Ginés González García, con el presidente, y le va a decir, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Hoy qué le diría al presidente Camargo? No, fundamentalmente hacer hincapié en la sociedad, en cómo la responsabilidad individual puede impactar en el resto de sus convivientes y en el resto de la sociedad. Entonces, hace un rato algunos de ustedes mencionaban, somos argentinos, pero fíjense que durante todas estas semanas, lo bien que nos comportamos, lo bien que nos fue, lo favorable que fueron los números, no podemos hablar de éxito. No, yo estoy de acuerdo, hasta que uno afloja bien, y dice... pero por eso... mirá lo que está haciendo él. Vamos. El punto es, sobre esta gente, volver a hacer hincapié en la responsabilidad de cada uno, en mantener la distancia, el usar el tapa nariz boca, en mantener la distancia, no usar el transporte público. Se vieron algunos congestionamientos de autos porque también se dejó de usar el transporte público y se están haciendo los retenes, se están haciendo los controles para la entrada a la capital. O sea que yo creo que si bien la responsabilidad está, hay que entender un poco también la necesidad de la gente de salir. No, pero totalmente de insisto que acuerdo. la idea es, No me sabe parece, la gana, yo enfocarnos tengo que en... ir a tomar un café. A todos nos da ganas de ir a tomar un café, Seguro. pero tenemos que insistir en eso. O sea, demostrarles que este esfuerzo que se hizo hasta ahora es positivo y que si hacemos un poco de esfuerzo más, nos sigamos quedando en casa un poquito más, vamos a ver ¿Puede mejores ser resultados. este dato que nosotros tenemos que maneja a nivel máximo político, que se esté esperando 1000 casos diarios para fin de mayo, junio, o es una cosa que usted no lo consigue? Nosotros no manejamos, como dijimos hasta ahora, no hemos manejado cantidad de números y cantidad de casos específicos. Sí, lo que sabemos es para qué está preparado el sistema, o sea, y qué es lo que nos permitió la cuarentena para llegar hasta este momento. O sea, hay 8.000 camas de terapia intensiva, más de 21.000 camas de terapia o de cuidados intermedios, que serían las salas de clínica médica. Y hay que entender algo que es fundamental,
que tampoco nos tenemos que relajar con eso, que el 80% de los casos van a ser leves. El 15% van a requerir un cuidado intermedio y solo el 5% terapia intensiva. Si llega a esa cifra, el sistema sanitario estaría en condiciones de soportarla. Por eso, a eso voy. O sea, esta cuarentena permitió estar preparados para eso. Entonces, la idea es, aquel que no pueda cumplir el distanciamiento en caso de ser positivo y ser un paciente sin factor de riesgo, tendrá que ser detectado y llevado a algún lugar, hablamos de estos hoteles o centros de cuidados hasta que deje de contagiar, pero por lo cual nos parece súper importante el programa Detectar y ir a los barrios vulnerables a tratar de enfocar cada uno de los casos particulares y los contactos, ¿no? Cuando ustedes dan porcentaje, y me parece bien porque es la profesión de ustedes, el que está del otro lado puede decir, pero yo no sé cuál voy a hacer yo. Porque uno se puede sentir bien y puede terminar del otro lado. Por eso insisto lo de la responsabilidad individual. O sea, no relajarnos con eso. No, a ver, Eso se lo dije medio en forma vulgar, pero nadie tiene la... Es verdad. No, pero nadie tiene la vida asegurada. Porque ustedes dicen, no, bueno, el 5% y el 15%, Eso pero es verdad. Para hay que el que ponerse le en la toca, familia no, el que le toca. El que le toque es su 100%, pero por eso es la importancia de la responsabilidad. Claro. Yo no puedo pensar en mí, tengo que pensar en el otro. Y si hacemos las cosas bien, cuidamos a los más vulnerables, que es lo que nos preocupa, porque coincido totalmente, al que le toque su 100% y es lo doloroso. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Cuidando y haciendo las cosas como deben ser, con todo el distanciamiento y todo lo que hablamos, porque así cuidamos al otro. Y eso es lo importante en una sociedad también. Ahí estamos viendo la curva, ¿no? Perdón, le quería preguntar a la doctora Khan, ¿no? Que bueno, está siguiendo con nosotros. La semana próxima, cuando te convoque el presidente, ¿no? Convoca a los... ¿Qué le dirías? ¿Está bien el camino que iniciamos o por ahí hay que poner de vuelta el freno? Bueno, yo creo que seguimos en una etapa de segmentación geográfica. Hay realidades epidemiológicas muy diferentes a lo largo y a lo ancho del país. Es muy difícil dar una recomendación que sirva para todo el país porque la situación es diferente. Creo que en el caso del AMBA, y ya la semana que viene vamos a tener más datos y más números para ver, digamos, en qué situaciones estamos y probablemente haya que ver qué se puede continuar y qué no. Siempre dijimos en todo momento que estábamos con un pie en el acelerador y otro en el freno, ¿no? Porque esto es algo que hay que manejarlo con mucho cuidado y por eso nosotros insistimos mucho en la responsabilidad individual, porque cuando uno es más restrictivo es más fácil. Nadie puede salir de su casa salvo los exceptuados. Cuando uno empieza a abrir actividades, depende mucho de lo que cada uno haga o de lo que cada uno respete o deje de respetar. Yo lo que les quiero decir es que a veces nosotros caemos en hablar de aplanar la curva, las tasas, los porcentajes, pero en todo este tiempo de cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo se evitaron muchísimos casos, no voy a dar números porque después me retan, pero se evitaron, según algunos cálculos matemáticos, varios miles de casos. Y se evitaron también muertes. Entonces, nosotros estamos hablando de la vida de la gente y todo lo que se hace y todas las medidas, que algunas pueden ser más simpáticas, algunas pueden ser más antipáticas, tienen como único objetivo que toda esta pandemia tenga el menor impacto posible en la vida de los argentinos y se cobre la menor cantidad de víctimas posibles. Entonces, tenemos que entender que aún si fuera necesario volver para atrás, esto no es un castigo, sino que tiene que ver con hacer todas y cada una de las cosas que ayuden a, digamos, preservar la vida de la gente. Doctor Camargo, sí. Uno lo que está viendo en todo esto, bueno, el problema de los geriátricos, que como en todo el mundo se cobra víctimas, pero también el personal de la salud, ¿no? Hoy tuvimos muchos integrantes de personal de la salud en La Plata por el contagio de una mujer que entró por una ACV y resulta que tenía coronavirus. Cuando entra una persona en un hospital, ¿hay que tomarlo como un potencial enfermo de COVID-19? Yo con respecto a esto quiero dar dos mensajes claros. Uno, decirle a la población que esté segura de concurrir a un hospital
y a un servicio Nadie de salud. quiere ir. Digo que ahora nadie por se eso, atiende, pero tiene que ese ese es problema. el punto, o sea, por eso, que esté segura que en cada hospital, en cada sanatorio, hay áreas seguras, o sea, hay áreas para pacientes COVID y áreas para pacientes no COVID, que por favor consulte, porque estamos viendo casos de consulta tardía, tanto en chicos como adultos, que le hacen que sus enfermedades o sus patologías sean atendidas en forma más tardía con mayores complicaciones. Lo que pasa es que nos Eso decía por un lado. Nelson Castro que el ACV es compatible, no sé si la palabra compatible con el COVID y además Por tiene otro, neumonía. por otro lado, o sea, la idea es que todo el personal de salud esté preparado para atender a los pacientes con el equipo de protección personal adecuado para todos los pacientes por igual. ¿Está bien? O sea, no sé si queda claro. Por un lado, área segura de pacientes COVID y no COVID. Por otro lado, que todos los médicos y el personal de salud que esté recibiendo a los pacientes esté preparado para atender a un paciente posible COVID, independientemente de la patología que presente. Hubo un caso en el interior de la provincia de Buenos Aires con una fractura de cadera que se había caído porque la señora había tenido fiebre, deterioró su estado general y eso hizo que se cayera. En este caso, un paciente con ACV, para nosotros nos tocó pacientes con síncope, pacientes con problemas cardíacos que ingresan a la sala de emergencias y muchas veces pasan dos cosas. O que la fiebre aparece después o que muchas veces ocultan el síndrome febril porque hay una suerte de estigmatización también de la fiebre Sí, claro. o miedo de consultar. Entonces el paciente se baja la fiebre en su casa para no ir al centro de salud y cuando consulta ya está en un estado avanzado y puede contagiar. Por eso ahí volvemos sobre el tema de la responsabilidad individual. O sea, los pacientes también tienen que entender dos cosas, que tienen que consultar cuando presenten síntomas de cualquier tipo de enfermedad y que pueden ser ellos también portadores de la enfermedad, por lo cual tienen que cuidarse ellos y tratar de cuidar al personal de salud. Carlota, y digamos, ¿usted qué le va a decir al presidente? Yo quiero saber. Sí. ¿Viste? A mí me gusta, ¿sabés por qué? Lo Porque vos queremos le insistís y me gusta verlas a ellos cómo esquivan, ¿viste? Tiran la al pelota a la córner. tribuna. Sí. Tratamos. ¿Qué le vamos a decir al presidente? Bueno, Está bien el falta camino. mucho. Dentro de una Sí, semana falta tenemos... No es nada. Mire, ya pasó. En una semana uno va a tener un poco más Pero de ya el gobierno precisiones. este fin de semana empieza a analizar la situación. Sí. Cuando Es toma. que vamos a Empieza- tener más casos si Sí, viene así. nosotros en general, todo el grupo que trabaja como asesor, estamos comunicados permanentemente. Sí. Y esas comunicaciones también pasa por la bibliografía que manejamos, los datos que damos, las opiniones que emitimos, justamente porque permanentemente estamos observando todas estas cosas y tomamos algunas y las tratamos de comparar con otros países. Es decir, vamos trabajando sobre eso. Eso nos va abriendo un panorama de ver qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, en este caso, vamos a evaluar en esta semana seguro. A ver, esta imagen que estamos viendo, no la tendríamos que ver. Mire, No nos vamos a poner en maestro ni a censurar a nadie, pero no las tendríamos que ver. lo que yo veo es, hay más gente y lo que uno no tendría que ver es la cercanía, es decir, bueno, no sé si esas dos personas tienen que estar juntas, pero lo que más me preocupa no es que circule gente, me preocupa que no tomen las medidas adecuadas, es decir, que no mantengan la distancia. A lo mejor, incluso en las colas, ustedes vieron que cuando uno hace Si una ustedes cola... van a la... Porque me toca Sí. ir a mí, pero si ustedes van a la escuela de un banco como infectólogo, Sí. te agarrarían la cabeza. Bueno, he ido a la... Más allá de las distancias, Sí, ¿eh? sí. Porque la gente se... Además, infectólogos son personas. Sí. Sí, pero aparte de eso, hay una cosa que uno tiene siempre, es que cuando uno hace una cola, uno está y cada vez se va avanzando un poquito más, porque Exacto. uno siempre tiene la sensación que se avanza un poquitito más, Está más cerca. O se cerca. agolpan en la puerta a hacer Bueno, distintas preguntas. entonces, y se bajan el barbijo. Esto es lo que habría que entender y hay que insistir, y ustedes nos tienen que ayudar mucho en esto, que es una de las medidas más importantes, el distanciamiento social, más que el barbijo, más que todo lo demás. Pero- Eso es lo que más me preocupa, no tanto que circule más gente, porque era previsible que iba a circular más gente, sino El que distanciamiento. el distanciamiento, es decir, que la gente tome conciencia. Pero Ángela quería Es agregar. lo que Lo que decía pasa, Ángela. un poco lo que decía Edgardo, ¿no? Que esto volvamos a trabajar o sectores, como que la gente, uno, digamos, es una interpretación, ¿no? Lo toma como bueno, sí, esto va, vamos que no pasa nada, ¿no? Cuando nosotros también tenemos nuestras reuniones, no solamente uno dice, a ver, circula más, circula menos, más o menos, en qué andamos. Hay un plan, digamos, hay un trabajo hecho, etapas que hay que cumplir e indicadores que hay que respetar. Es por eso que el resto del país está en la cuarta etapa y el AMBA, la zona metropolitana, está en la tercera,
porque uno mira también indicadores epidemiológicos que son los que trabaja el Ministerio de Salud. La duplicación de casos, el RO, que es el número de infectados por cada caso, a cuánto se contagia, la cantidad de camas. Hay muchos indicadores que se miran. Siempre uno mira un diagnóstico de situación con indicadores claros. Luego se van tomando otros casos. Yo creo que el aumento de casos para esta semana, cuando se analice, va a haber que también verlo desde el punto de vista de la, digamos, de la mirada de que cambió la estrategia. Cuando yo tengo un programa de vigilancia que siempre es igual, con las mismas características, yo voy comparando. Pero si yo hago una actividad más focalizada, aumento, hago una acción más intensificada, detecto más. Y esto espero que es así. Y esto tiene que ser así, porque ahí el objetivo es otro. Entonces, todo esto también hay que analizarlo en el contexto de haber integrado una estrategia que es mucho más focalizada, que permite detectar más también, y que por otra parte es lógico y es bueno que así lo sea. O sea, porque que esto va a permitir detectar, aislar, y con eso disminuir la transmisibilidad. Cada estrategia tiene su riesgo. Ustedes dicen, bueno, esta es la nueva estrategia, asumamos los riesgos. Sí. No es un riesgo detectar, porque uno detecta para poder decir, acá identifiqué un caso, No detectar, veo pero los sí contactos esta y estrategia los aíslo. de sacar más gente tiene un riesgo, que se Claro. contagie más Sí, gente. seguro. Por eso, lo que es importante es saber que uno identifica contactos, los separa, entonces no van a seguir contagiando. Totalmente. Y eso es lo importante, porque con eso enlentecemos la transmisibilidad y seguimos con este tema de poder aplanar esta curva, por lo menos controlarla, que es lo que más Claro. uno quiere. Ahora vamos a ver la curva, ¿no? Pero hay dos informaciones, ¿no? Una comunicadora de La Poderosa, de la radio de La Villa, dio positivo y está internada en este momento. Esto nos acaba de llegar. Y la otra información es que diputados, que hoy se estaba sesionando por primera vez en forma virtual, aprobó la exención de ganancia para trabajadores de la salud. Sí. Así que Bueno, Es está una bien, buena noticia. Una buena, Es una buena esa es noticia. una buena Es noticia. una buena una muy noticia. buena noticia, ¿no? Sí, porque realmente en personal de salud, si miramos un poco, ha sido siempre muy jerarquizado por años y años. No, y además ¿cierto? implico que yo me imagino que Y es muchos están importante trabajando horas jerarquizar. extras y por lo tanto Sí. está un- Hay que jerarquizar A ver, que al la trabajador pandemia de no salud oculta, en general. no oculte lo que ganan la gente de salud, los docentes siempre, pero la gente de salud, de médico para abajo, todo. Todos, cuando hablo de equipo de salud no solo hablo de médicos. Hace años, Es importante, no ahora. no es de ahora, es de No, hace años. exacto. Esto es una realidad de la Argentina, 20, 30, 40 años. Desde que empecé a ejercer medicina es exactamente igual. Es importante entender la importancia del trabajador de la Lo salud. que pasa es que de alguna manera, digamos, si algo tiene positivo esta pandemia es que ha puesto a la luz muchos de los problemas que tiene el mundo y tenemos nosotros, ¿no? Sí. ¿No? Yo creo que, como hablamos, es una palabra que aprendí mucho de Ángela, que es de aprender a convivir con el coronavirus, ¿no? O sea, hasta que no tengamos vacunas tenemos que convivir con el coronavirus todos. La sociedad, los médicos, ustedes como informadores. Es un embole, digo. Bueno, es súper entendible, pero eso nos obliga a Muy buena tomar medidas en general. O sea, desde ahora, por ejemplo, esta distancia que estamos manteniendo, el uso del tapaboca. Nosotros incluso como médicos, o sea, tenemos que, dentro de los sanatorios también para evitar contagios, porque ha habido contagios porque los médicos se agrupan, somos muy tendientes a hacer reuniones, nos gusta juntarnos, nos gusta investigar, nos gusta leer, nos gusta hacer ateneos. Entonces, estas cosas también nos tenemos que acostumbrar a hacerlas en forma separadas, en grupos más amplios, en espacios más abiertos, donde haya circulación. Todo esto es súper importante. Por Pero eso, que tengan además los elementos necesarios. Los sobre médicos, todo, eso porque es si encima fundamental. vamos hacia el Ese pico... punto es no negociable. Por eso lo que decía es que todo paciente hoy, en cualquier sala de emergencia, en cualquier lugar de salud, tiene que ser atendido con el correcto equipo de protección personal porque es pasible de ser COVID positivo. Entonces, de esa manera nos cuidamos todos. Cuidamos al paciente y cuidamos al personal de salud. Es fundamental. Le quería preguntar a Florencia Can, ¿no? El tema de, estamos hablando de los barrios carenciados, pero también está el tema de los geriátricos, ¿no? Que ha sido otro... ahí habría que actuar en forma sistemática, o sea, hacer testeo, anticiparnos a los brotes.
Lo importante para tener en cuenta, que es lo mismo que también se está haciendo en los barrios carenciados, es que es interrogar sobre la presencia de síntomas, hacer diagnóstico tempranamente y aislar a los casos. No es que en la Villa 31 se está haciendo PCR a todo el mundo, se está yendo puerta por puerta, se está interrogando sobre síntomas, sobre la presencia de síntomas, y se está haciendo el hisopado, es decir, la PCR, que es lo que me sirve para hacer diagnóstico de infección aguda, a aquellos que cumplen con la definición de caso sospechoso, que esta definición fue modificada hace poco y permite detectar más, es más sensible justamente para las personas que viven en comunidades cerradas, en situación de hacinamiento, y también para el personal de salud. Pero entonces, en estas personas que viven en una situación de mayor hacinamiento o mayor aglomeración, es importante interrogar sobre la presencia de síntomas, testearlos y, aislarlos tempranamente, porque tengamos en cuenta que esta es una enfermedad que a veces puede ser lo que llamamos oligosintomática, es decir, que tenga muy pocos síntomas. Una persona por ahí tiene 37,8, se siente un poco mal, le duele un poco la garganta, al día siguiente se le pasó, nunca consultó, pero es una persona que puede, tener el virus y lo puede transmitir a otros. Entonces, por eso, por ahí, en la estrategia en este tipo de personas es no esperar que vayan al sistema de salud, sino que el sistema de salud los vaya a buscar. Son estos famosos testeos que van a hacer ahora, no usar la palabra masivo porque tienen razón los doctores que están acá, estos testeos que están haciendo ahora, que empiezan a hacer en el conurbano bonaerense, como los de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Claro, los testeos que son para detectar casos que se hacen a personas que tienen síntomas compatibles, son los que llamamos la PCR, que es para detectar la presencia del virus y es para infección aguda. Son distintos de los testeos que se hacen con fines epidemiológicos, que son los testeos rápidos, que se llaman rápidos porque el resultado está en 15 minutos, que me sirve para saber si hace más de 15 días tuve en contacto con el virus. Son dos cosas diferentes. Lo que se está haciendo en los barrios de emergencia es la PCR, que es el hisopado nasofaringeo. Claro, que la PCR, algunos dicen que en la provincia de Buenos Aires no se están haciendo todos estos testeos en forma tan específica y estos PCR. Pero la PCR siempre se usa para manejar un caso sospechoso en todo el país. Uno maneja un criterio de caso sospechoso, y va a testear de acuerdo a esa definición. A medida que fue transcurriendo la pandemia, nosotros hemos ido sensibilizando la definición. Si ustedes se acuerdan, al comienzo vino de un viaje. Después empezó a haber 38 grados y tenía tales síntomas. Y ahora es 37,5 y con tos o dolor de garganta. Y se incorporó incluso una definición más sensible para las zonas vulnerables, poblaciones indígenas y para el equipo de salud. Porque uno intenta pesquisar muy rápidamente, testear para poder ser efectivo en las medidas de control. Ahora, ustedes hablan que con el frío aumentan las posibilidades de contagio. ¿Por qué razón? Para explicarle al que nos está viendo, decir, ¿por qué ahora hace más frío y me puedo contagiar más rápido que antes? Normalmente siempre ha sido que con el frío, estamos hablando de otra época, sin coronavirus, es decir, la gente hacía su vida habitual. Cuando hace frío hay más gente en lugares más cerrados. Y la convivencia, por eso uno decía, por ejemplo, en las guarderías, en los jardines maternales, todos los chicos se pescaban todo, rápidamente se las iban pasando de uno al otro, y cuando salían, uno decía, los chicos chiquititos, tratar de no llevarlos a espectáculos o lugares donde hay hacinamiento. Más que nada tienen que ver justamente con la posibilidad del contagio de persona a persona. Resulta que ahora con el distanciamiento social vamos a lograr controlar las infecciones respiratorias. Probablemente tengamos mucho menos que lo que hemos tenido históricamente. Y los chicos adentro de las casas, exacto. Los dos factores. Cuarentena. Sí, y sin colegios y sin jardines. Los chicos más o menos dentro de las casas, porque en la provincia pueden salir a acompañar a los padres. Pero está bien, pero mientras insisto, si apelamos a la responsabilidad de la distancia, o sea, los chicos dentro de las casas... estar 6 horas fuera de la casa. Tal cual, y tampoco se están entre ellos, o sea, entonces no hay poco contagio entre ellos y poco contagio al círculo familiar. Entonces, fíjense qué importante es
no hay enfermedad o va a haber menos enfermedad. Para esta época siempre era el pico de enfermedad respiratoria aguda de los chicos. Estaban todas las salas de emergencia llenas de chicos con enfermedad respiratoria. O sea que el aislamiento social permitió que haya mucho menos casos. Y por otro lado, la anticipación de la vacuna antigripal hace que probablemente haya menos casos de gripe, que también sean posibles motivos de consulta y sobre todo en la población con factores de riesgo. Por eso es tan importante también el hecho del cuidado de los mayores y que la vacunación haya sido tan importante y la campaña haya sido tan importante y lanzada un tiempo antes. Me disculpa un segundo y vamos a hablar con Nacho Levi, que es de La Poderosa, ¿no? Para ver qué pasó con esta compañera que ha tenido coronavirus. Nacho, buen día, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Qué tal? perdón. Buenas noches. ¿Quién es? ¿Una compañera? Contanos qué pasó. Ramona es una vecina histórica en la Villa 31, tiene 42 años, una laburante, una activista social de su propio barrio que trabaja en el área de salud de la Casa de la Mujer de la Villa 31 y que salió durante toda la semana pasada varias veces en distintos videos que grabamos en los 11 días que la Villa 31 estuvo sin agua, denunciando que no volvía y que para ella era fundamental porque no vive sola Ramona, vive con una hija que tiene síndrome de West, que tiene síndrome de Aicardi, que es una patología que le genera convulsiones refractarias no evolutivas, eso quiere decir que no habla, no camina, es 100% dependiente y estaban esperando una relocalización desde 2018, desde 2016 su situación habitacional estaba siendo revista. Cuando empezó la cuarentena pusimos ese caso de relieve, cuando se quedó sin agua, todavía mucho más. Bueno, ahora Ramona está intubada con respirador y su marido está esperando el resultado del hisopado en el hospital Muniz. En el caso de que dé positivo, que nos lo confirman mañana a la mañana, su hija, Guada, que tiene discapacidad, y también sus sobrinos, que tienen otras patologías que también los transforman en grupo de riesgo, al igual que la propia Ramona, que es insulino dependiente, quedarían solos en su casa, una situación que se pudo prever desde hace un mes cuando publicamos el primer informe de las villas como grupo de riesgo. Nacho, a tu entender, ¿no se le prestó demasiada atención a las villas como grupo de riesgo o sí? No, creo que está a la vista, ¿no? Me parece que se podían haber tomado un montón de medidas. Nosotros intentamos sumar y contribuir a la mancomunión de todas las fuerzas que tienen que trabajar en el territorio y nos reunimos incluso con las propias autoridades del Ministerio de Salud de la ciudad, Fernán Quirós y su equipo, hace poco más de 2 semanas y en ese momento no tenían respuesta para ninguna de las problemáticas que se presentaban en el barrio. Por ejemplo, los traslados sanitarios en los horarios que no funciona el TESAC o la salita del barrio, que son la noche de todos los días y los fines de semana. Tampoco para el agua, que en ese momento no nos faltaba en la 31, nos faltaba en la 21, y en Zabaleta, que es donde yo vivo. Acá también se nos había cortado el agua, también lo mostramos en varios medios. Y el propio Quirós nos dijo antes de que se cortara en la 31 que no le interesaba ponerse a discutir públicamente con AISA por qué estaban o no estaban terminadas ciertas obras o por qué tenían o no tenían acceso a lugares que en teoría estaban urbanizados, claro. Sino que pudiéramos resolver el problema y que entonces podíamos tomar una boca de AISA para embotellar agua y que el agua se distribuyera en el barrio, porque el 70% de las casas de la Villa 21-24 están en riesgo hídrico. Entonces nos dijo que sí a los traslados, nos dijo que sí al agua y nos dijo que le preocupaba la situación del aislamiento porque hace poco más de 2 semanas solamente contaban con las 300 camas que le habían dado los curas villeros. Ellas no creían, nos lo dijo él personalmente, en la idea de acondicionar clubes como ahora hacen con San Lorenzo, con Lacan, improvisando sobre la marcha, porque decía que eran ambientes fríos para que la gente se pudiera aislar y que si entraba el virus ahí podía ser una tragedia, entonces que mejor no. A nosotros nos preocupaba la cantidad de camas porque además de aislar a los contactos estrechos, había que aislar a los grupos de riesgo, que son muchas personas más. Y la realidad es que en ese momento no estaban esas camas y esto que presentan ahora como salir a buscar al virus, lamentablemente no ha sido así en el momento que debía ser. El programa de detectar se está haciendo solamente en la 31 y en la 1114. Llegó el programa Detectar por presión de Nación y después que llegaron todos los canales de televisión. Pero ahora mismo, por ejemplo, yo te estoy hablando de Zabaleta, donde hace casi una semana detectaron el primer positivo, una nenita que entró al Garraham,
con convulsiones, fue una enfermedad preexistente, y soparon a su mamá, que también dio positivo, y ahora estamos esperando los resultados de sus 6 hermanos, que quedaron en una casa donde la provisión de lavandina, por ejemplo, la hacemos los propios vecinos, porque no han recibido asistencia. Nacho, entonces, sí. Bueno, es súper interesante todo lo que estás contando. Vamos a ver cómo evoluciona Ramona, obviamente vamos a seguir en contacto. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Adiós. Este caso, y bueno, un caso que se veía venir, la faltante de agua fue... Sí. Sí. La gota que derramó el vaso. ¿Qué pasa en la ciudad y pasa también en el conurbano? ¿No? El tema de las villas, de los asentamientos. Villas, asentamientos es alto riesgo, tanto en capital como en conurbano. Y lo que decía Nacho, ¿se puede hacer aislar a todos aquellos que son factores de riesgo? Lo que pasa es que estamos hablando de una población, si nada más en el conurbano hay 2.000 barrios humildes con 423.000 familias. No es aislar a toda la población, sino aislar al caso detectado, a los casos estrechos y sacarlos del barrio para evitar la cadena de contagios. Ese es el punto. El tema es si está la estructura, porque usted se los puede llevar, los puede aislar, pero después cuando aparecen los casos... Hay estructuras intermedias, o sea, hay clubes, hay iglesias, hay agrupaciones barriales, estos lugares tipo Tecnópolis, los hoteles. Le quería preguntar algo a los 4, vamos a empezar con Florencia, que el infectólogo francés, que no voy a decir el apellido porque no lo sé, Divir Roulet, algo así, que propuso este tratamiento, ¿no?, inicial, ahora está diciendo que... la pandemia está en un tren de finalizar. ¿Esto puede ser así o son...? Yo no creo que esté por finalizar, porque para estar por finalizar tendría que haber una amplísima diseminación en la población con más de 70-80% de positivos y muchos países que han Habla de la tenido, población mundial. Claro, estamos hablando de un número importantísimo de gente que ha tenido la enfermedad y es inmune. Y esto no está sucediendo, no es así, tiene que pasar mucho tiempo para que esto suceda. Y de hecho, en lugares como Nueva York, por ejemplo, se han hecho test de anticuerpos, que son los test que comentaba Florencia, que son para investigación epidemiológica, es para ver el nivel de circulación del virus en la población. Tú uno me dice, bueno, tengo el 15% tuvo contacto con el virus porque tiene anticuerpos. El 20% en general está oscilando entre el 20, 30, 25%. Debe ser mucho más para... Tiene que ser mucho más. Mire, patología tan transmisible como varicela o sarampión, nunca se llega, antes de las vacunas, nunca se llegó al 100%, ni siquiera al 90% de la población que haya tenido anticuerpos. Quería preguntar a Florencia Cal, no sé, también colega de ustedes, una persona importante en Francia, habla de que con el cambio de tiempo, el cambio de estación, podría también el coronavirus perder fuerza. No sé, ¿esto es serio? ¿Cómo lo ve? Yo coincido con lo que dijo la doctora Gentile, por supuesto, pero además en un primer momento se pensaba que a más de 26 grados el virus se desactivaba y nosotros los primeros casos los tuvimos acá en Argentina con 31 grados y basta ver lo que está pasando, el desastre que está pasando en Brasil y lo que está pasando en Ecuador. Así que en realidad hay un tema muy preocupante que está pasando ahora, que es que no se deja de hablar de esto, obviamente, está todo el mundo hablando de esto, hay un exceso de información, hay muchos artículos científicos que no están lo suficientemente validados porque no se hace lo que se llama el control por pares antes de publicarse, se están publicando mucho. Y eso, digamos, puede ser un peligro porque hay que ser muy cauteloso a la hora de dar una información, porque yo he visto titulares en los diarios por trabajos que se habían hecho con 10 pacientes. Entonces, claro, digamos, noticias sobre tratamientos prometedores en trabajos que se habían hecho con 10 o 20 pacientes. Y digo, hay que ser muy cautelosos con esto porque todavía no tenemos evidencia y todavía no tenemos respuesta para muchas de las preguntas. Y en este sentido, me parece que es bueno también que nosotros los médicos podamos decir, esto no se sabe, ¿sí? No es que no lo sabemos porque no queremos leer o no queremos estudiar. No se sabe, hay muchas cosas que todavía no se saben.
saben. Yo algo importante que quería decir, por esto que también contaba Nacho, las enfermedades infecciosas en general son una radiografía también de cómo está la sociedad. Entonces, finalmente, si bien los primeros casos en Argentina fueron importados porque se trató de gente que venía de Europa o que venía de Estados Unidos, la realidad es que, como con todo, siempre los que menos tienen son los que peor la pasan. Por eso es que hay que poner, digamos, hay que poner al Estado y a la salud al servicio de justamente los que más lo necesitan. Seguro. Doctora Rus, hablando de no hacerse falsas expectativas, con la vacuna es como que bajó la expectativa, ¿no? Porque vos decías, no, vacuna 1, 2, 3 meses, ahora estamos hablando de un año. Bueno, precisamente nosotros que trabajamos con vacunas nunca dijimos 2, 3 meses, porque sabemos que para que una vacuna se empiece a poder utilizar en la gente en forma masiva, pasa mucho tiempo. Generalmente 1 año y medio, 2 años como mínimo. Si en este momento el coronavirus es un problema mundial y hay muchos laboratorios que están trabajando con vacunas, posiblemente eso podría hacer que se acorten los tiempos, pero yo no lo veo muy posible antes del 2021, por lo menos no me parece que sea una realidad muy inmediata. Yo tengo 2 últimas preguntas. Dale. Una, entonces, ¿qué vamos a hacer con el fútbol? Bueno, Por favor. mi marido me pregunta lo mismo. Por lo menos que Todo jueguen lo sin Porque están público. ustedes, los Todo lo que es presidentes de clubes masivo va a dicen, haber que Por- esperar. sin público. Sin público. Lo que es y- masivo Sin va a público tener de que juego. esperar, pero también hay que ir viendo qué pasa con estas etapas, ¿no? Que son tan desafiantes. Si las cosas siguen bien, se van a poder ir liberando más actividades, que pensamos que ojalá que todo da como para que se pueda pensar. Pero todo lo que es shopping, recitales, fútbol, eso Todo lo viene un divertido, poco... digamos. Y lo Hay que que les pensar, están- hay que pensar también que tenemos en este momento 2 Argentinas, ¿no? La mitad de Argentina que vive en el área del AMBA, lo que llamamos... Sí, en la zona roja, y digamos. después la otra mitad de Argentina que vive en la extensa geografía de nuestro tan lindo país, de los cuales hay casi 14 provincias que han tenido casi nada de casos en los últimos días. Entonces, habría que ver posibilidades de pensar en otras estrategias con respecto Ver las etapas. y otro tema es que ahora los clubes también están siendo utilizados como lugares Claro, sí. de Pero los posibles entrenamientos de esto de estar separados, como están haciendo en Europa, ¿se Sí, podría hacer? con distanciamiento, porque Porque no, los es jugadores clave. son a su vez con activos. distanciamiento y testeo, ¿no? Distanciamiento, testeo, pensemos que Porque en los jugadores Europa- son activos de los clubes Sí, también. pero ¿no? en Europa están en otra etapa. Ellos han subido Pasaron la los casos, curva. pasaron el máximo y están disminuyendo y están liberando. Nosotros tenemos muchos desafíos diferentes. Primero, que tenemos una pandemia en el invierno, que si bien es verdad que los virus respiratorios, en este momento no tenemos un aumento de virus respiratorios y ya aprendimos que en general cuando hay un virus pandémico, los otros virus no circulan de la misma forma. perdón, ¿y qué le- prácticamente desaparecen. Eso es un punto, y no menor para tener en cuenta. Entonces tenemos otra situación epidemiológica, otro momento del año y otra realidad. Entonces vamos construyendo y armando nuestra propia realidad, nuestras ¿Y estrategias. qué le dicen ustedes a la gente que vende ropa? Ropa de mujer, ropa de hombre, zapatos, calzados, que dicen, no, ustedes están quedando para el final. Lo que pasa es que todas esas actividades, como ya se explicó, lo explicamos Porque muchas mencionó veces, shopping, digo, bueno, hay negocios por todos nosotros lados. en general no decimos qué cosas se pueden y qué cosas no, sino que nosotros siempre Sí, insistimos... pero eso dicen que no, porque la gente no se puede probar no la somos misma nosotros ropa. los que decidimos las actividades. No, bueno, está claro. Pero digamos como que a veces se un van análisis, poniendo total. en el análisis otras cosas. Por ejemplo, en el tema de la ropa, aparentemente es el contacto, la gente se quiere ir a probar, eso podría ser, entre comillas, peligroso. Uno también se pregunta algunas otras actividades, por ejemplo, las peluquerías que siguen Bueno, ese es el preguntando. gran debate nacional, ¿no? Bueno, es una necesidad. Tengo entendido que hasta en el gabinete hay una interna con Sí, el gabinete nacional, ¿eh? Sí. Sí. El otro tema muy riesgoso es el transporte. El transporte transversaliza todas las actividades y tenemos ejemplos bastante complicados. Recuerden el metro de Nueva York como factor de sí, Madrid, transmisibilidad. ¿no? Madrid. Y por ejemplo, hay actividades, la educación, el abrir colegios y generar la apertura de las clases
esto implica casi un 20% que incide en el aumento del transporte. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Es por eso, por ejemplo, ahora se insiste actividades, pero cerca del domicilio. Y si hay algún tipo de industria que van a hacer actividades y se reactivan, que se hagan responsables del traslado del trabajador y que no sea de ninguna forma el transporte público. Porque eso es lo que también se le tiene que tener un respeto importante al tema del transporte. La última que le quiero preguntar, que es personal, ¿no? Porque yo lo que veo de los infectólogos, ¿viste? Es como un equipo, ¿no? Sí. Y todos andan bien. Una corporación de infectólogos. Y La todos andan corporación bien. faltaba ¿Es verdad esa que se nomás. llevan tan bien o en las reuniones privadas se matan? No nos matamos, pero tenemos nuestras diferencias. Porque dan imagen de Yo cohesión, soy emergentólogo, no sé, yo aprendo de ellos. Ellos son epidemiólogos y Está buena la infectólogos. pregunta de Soy emergentólogo, Marcelo, así que... No sé qué- Aparte dentro del grupo tenemos los infectólogos generales de adultos, los infectólogos pediatras. Pediátricos. Nosotros hemos abogado mucho por el tema de los chicos. Los chicos se tienen que controlar, tienen que tener su caminata ¿Es social verdad los chicos y se son muy tienen que conscientes vacunar. de lo que está pasando? Sí, es verdad. Inclusive los chicos chiquititos a veces tienen como reacciones o preguntas que sorprenden de lo bien informados que están. Es decir, el lavado de manos, Sí. o sea, controlan incluso a sus padres, no te lavaste las manos, no hiciste nada, cuando volviste, ¿vos usaste el barbijo? Sí, mi hija, por ejemplo, dice el famoso A6DC, antes de coronavirus, después de coronavirus, esto es así, ¿no? O sea, Sí, no, la está vida muy va a ser informado, otra, muy va a ser otra después del Ahora, coronavirus, ¿no? Nosotros tenemos Entonces, chicos grandes ya, pero los que tienen chicos chicos dicen que hay que... No Hay es que un tema bancárselo. sencillo cuando tienen 2, No es 3 en una nada casa. sencillo en No. los más chiquititos, los menores de 5 años. Y es por eso que nosotros propiciamos mucho este tema de la caminata saludable, porque los chicos más chiquitos que no tienen el Zoom con el colegio, que no tienen actividad educativa, que no miran la televisión en las escuelas más vulnerables para ver el paca-paca u otro tipo de actividades, digamos, todo eso influye mucho y uno tiene que buscar otras formas de conectarse con ellos. Y eso a veces cuesta un poco más. No olvidarse de los Entonces, es chicos muy importante. con problemas del desarrollo que Bueno, esos necesitan... son más serios esos son- todavía. son- Los adolescentes están... Bueno. Y otra cosa importante, los controles pediátricos. Lo decía muy bien antes, se decía muy bien, como uno tiene una ACV, puede tener un infarto, pero los chicos necesitan controles. Nacen chicos con una cardiopatía congénita. Y coincido totalmente, no hay que tener miedo de ir al hospital. Es un lugar seguro porque hay un triage. Y mucha gente adulta y chicos necesitan Lo atención. mismo con la hipertensión, con la diabetes, con las enfermedades coronarias, con las enfermedades vasculares. En general, A estamos mí viendo se me que... pasó todo. Que no Sí. o sea, No, hicimos- pero bueno, es eso. La hicimos gente una dice, campaña con las espero. sociedades... El problema es que no se puede esperar. Espero para hacerme. O sea, Claro. el ACV y el infarto no se tienen que No, quedar en la claro. casa, eso está claro. Ah, obvio. Eso es una Hace un consigna chiste. importante, por favor. Gracias. Y gracias. otro tema Sí. importante, Sí. Otro tema importante son también las vacunas, que son consideradas un servicio esencial, entonces es importante cumplir con las vacunas de calendario. Ahora estamos en campaña de vacunación antigripal y también la vacuna contra el neumococo para quienes tienen indicación, pero también las vacunas de calendario es importante que estén al día. Recordemos que tenemos un calendario con vacunas para todas las etapas de la vida y las vacunas que están en calendario son gratuitas y obligatorias. Pero tiene que para haber quienes vacunas tienen para que todos, que es otro tema, ¿no? Ahora ya nos extenúa el tiempo, pero hay que conseguir... Las vacunas de calendario están disponibles para todos los que tienen que recibirlas por calendario, ¿sí? Bien. Hay indicaciones específicas para la vacuna contra la gripe. Lo que pasa es que mucha gente quiso protegerse y ustedes se referían al faltante de vacunas en las farmacias sobre todo, pero las vacunas destinadas a la población específica están y estuvieron y En pediatría se priorizó mucho en esta situación, en reunión con DISEI, que es el área del ministerio que trabaja en vacunas, en pediatría la vacunación del menor de 2 años, fundamentalmente. Gracias Muchísimas gracias. Sí, gracias a gracias. Florencia No, también. gracias a ustedes. También a la doctora Campos. Y tenemos una sorpresa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar del dólar después, que hoy... Así es. Pero bueno, no Es que tenemos... ya tenemos suficiente con el hobby, ¿querés agregar? Pero vamos a hablar en un ratito con Valeria Massa. Te queremos hablar con ella, Ahí está. a ver cómo está. Qué linda. Hola, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a ver cómo está llevando ella la cuarentena. Exactamente, cómo la está pasando. ¿Y qué pasa? Hoy escuché a mucha gente del mundo de la moda preocupado, porque es una industria importante en la Argentina. Además, ella es una referente de la moda y además una referente internacional. Así que le vamos a preguntar en un ratito con Valeria Massa. Enseguida volvemos. Bueno, ahí estamos con Valeria Massa. Ya en el corte me criticaron, porque yo te dije, mirá qué linda que es Valeria Massa. Así que ya Beto Casella nos va a matar. ¿Cómo estás, Valeria? Buenas noches. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va, Marcelo, Edgardo? Yo bien, muy bien. Bien, muy bien. ¿Cómo estás en la cuarentena? Bien, acá estamos, tranquila. Nada, aprovechando mucho de estar con la familia, de ocuparme de mi casa. Creo que como todos, con mucha atención de todo lo que está pasando, de cómo va evolucionando todo esto. La verdad es que estamos viviendo una situación completamente inimaginable, impensada. Así que bueno, es todos los días y cada día viendo de qué manera seguimos adelante. Y armaste un collage atrás tuyo donde vemos toda tu historia, toda tu vida. Porque después de estar unos cuantos días en casa, empecé a tener cada vez más contacto, digamos, a través de las redes sociales, y entonces a compartir momentos de mi día, momentos con mis hijos, momentos en la cocina, cosiendo y haciendo barbijos, y bueno, entonces al final decidí hacer un Valeria en vivo, así que arranqué esta semana, lunes, miércoles y viernes a las 20 horas, me conecto por media hora, 40 minutos, con invitados y nada, es para compartir este tiempo que estamos en casa y nada, llevar un poco de alegría y de otras cosas que no sean solo noticias del virus que nos está infectando la cabeza a todos. Valeria, vos tenés muchos chicos de edad disímil, ¿no? Creo que el mayor tiene 21 años y la menor tiene 12. Sí, así es, muy bien. ¿Viste? Tengo a Baltasar de 21, Tiziano de 18, Benicio de 15 y Taina de 12. ¿Y están todos juntos pasando esta cuarentena? Sí, por suerte sí, estamos todos juntos. Llegamos a la Argentina un día antes de que cerraran la frontera, los aeropuertos, así que gracias a Dios estamos todos juntos y en casa. ¿Y cómo es estar todos juntos? ¿Se tienen todos paciencia? Nosotros decimos eso con Marcelo, como ya tenemos hijos grandes y no están la mayoría en casa, entonces podemos hacer esas preguntas. Mira, creo que como en todas las familias hay momentos de mucha cordialidad, de mucha unión, de mucha diversión, y también hay momentos de discusiones, de peleas, de gritos, pero la verdad es que para buscarle la parte positiva, digamos, a esta cuarentena que para nosotros empezó, el 14 de marzo cuando llegamos a la Argentina, así que llevamos 50 y largos días acá en casa. Te digo que lo positivo es que estamos como viviendo y conviviendo momentos muy interesantes, ¿entendés? Porque las sobremesas son interminables y normalmente nosotros somos de convivir mucho, pero bueno, después siempre uno se va, tiene sus actividades, hay mucho viaje de nosotros o de los chicos también que viajan por su deporte, pero ahora estamos, 7 días a la semana, 24 horas al día, y compartimos mucho y es muy interesante la charla con las adolescentes, el disfrutar de toda la semillita, ¿viste? De todo lo que sembraste y ver cómo lo que han aprendido y cómo ellos hoy razonan, piensan. La verdad que es muy agradable. Valeria, ¿y vos sos de aquellas personas que, bueno, cuarentena me organizo todo el día, a tal hora hago esto, a tal hora hago otro, o dejás fluir? No, trato de organizarme más o menos una rutina, por lo menos un par de actividades me pongo y me organizo y después, bueno, fluye. Por suerte los chicos están organizados con el tema de, tengo 2 en la facultad y 2 en el colegio y bueno, y funcionan bastante bien con el tema virtual y online. Y después, bueno, yo me voy organizando y digo, bueno, hay un día que me concentro en el orden en tal lugar. Otro día, bueno, me voy a dedicar a la limpieza de tal cosa. Bueno, mañana voy a hacer lo de las fotos y no sé qué. Entonces, bueno, esto de Valeria en vivo también nace un poco Valeria,
ponerme una actividad. Pero vos sos impecable siempre. No te imaginamos limpiando la casa, pasando el trapo y esas cosas. ¿Lo haces? ¿Hay foto? Todo. ¿Hay foto o es incomprobable? Hay fotos de Valeria pasando el trapo, hay fotos de Valeria cocinando, hay fotos... Mira, te digo la verdad, lo único que no hago, hice los primeros días de cuarentena y después dije, no hago más, es planchar. Me sale muy mal. Es el tema que no sos la única. Las mujeres es un tema que para las mujeres es un drama planchar, las comprendemos. No, decreté que en cuarentena no se plancha nada. O sea, todo se cuelga, todo bien, mucha remera, nadie usa camisa porque acá no se plancha. Y decime, para cocinar, ¿hacés buenas comidas o sos como Susana Jiménez que no podía dar vuelta a la tortilla? No, a mí me gusta mucho la cocina y le dedico tiempo. Me parece que es una manera de demostrar amor, afecto, cariño. Soy muy de invitar a casa y de cocinar y dar, así que ahora estoy a full todos los días. Soy muy creativa, te diría. Invento todo muy simple, pero nada, rico, sabroso. Y decime, ¿cómo que estás viendo cómo se está manejando todo en la Argentina? Vos estás, sos internacional, con Italia tenés una relación muy especial. ¿Cómo estás viendo la Argentina? ¿Cómo se está manejando los distintos gobiernos? Esto que aparece Alberto Fernández con Rodríguez Larreta y Kicillof. ¿Qué pensás? Mira, de ver a nuestro presidente con el intendente de otro partido y ver cómo pueden hablar, escucharse, respetarse, la verdad que creo que es un gran logro y eso me da mucha satisfacción, que puedan convivir y sobre todo en estos momentos de crisis donde la gente necesita tranquilidad, necesita que estemos más unidos que nunca para poder llevar soluciones, ¿tá? Y no ver a quienes nos dirigen pelearse. Y yo creo que fue muy buena, acertada la decisión de entrar en cuarentena rápido, digamos, cuando esto recién comenzaba, porque creo que tuvimos la experiencia de España, de Italia, y eso creo que le dio mucho tiempo al gobierno para prepararse, para estar preparado para afrontar esto, porque bueno, nos dimos cuenta que tenemos un sistema de salud que es muy vulnerable, nos dimos cuenta de, bueno, muchas faltas que quedaron en evidencia, digamos, en esta situación. Y bueno, creo que ahora, después de tantos días de encierro, está bueno que se empiece a flexibilizar, pero con mucha conciencia, porque el virus está y va a seguir estando y vamos a tener que convivir con este virus, así que hay que manejarse con mucha conciencia y con mucho cuidado. Valeria, yo te quería preguntar Bueno, esto afecta a todas las industrias. He escuchado a mucha gente de la industria de la moda, de la costura, estar muy preocupados por la gente que pierde su fuente de trabajo, el negocio que está cerrado. Es todo muy complejo. ¿Qué futuro le ves vos al tema de la moda? Bueno, el futuro creo que es completamente incierto, pero el presente es muy preocupante, muy. Yo he estado hablando con amigos diseñadores, con Benito Fernández, con Gabriel Lage, que están pero aterrados, porque en Argentina hemos pasado muchas crisis y creo que las crisis nos hacen más creativos, ¿no? Porque hay que aprender a resolver y sobrevivir y salir de esto, pero realmente la situación que estamos viviendo actualmente nunca se ha vivido antes y están todos preocupadísimos sabiendo que además lo que es la industria de la moda, seguramente como la del entretenimiento, como los restaurantes, como los shoppings, seguramente van a ser una de las últimas actividades que se puedan abrir. Y mientras tanto hay un montón de gente que vive, ¿no?, de la industria de la moda, que está sin poder hacer absolutamente nada, muchos sin saber hasta cuándo van a poder cobrar su sueldo y muchos otros sin saber hasta cuándo van a poder pagar todos los gastos que tienen, los sueldos, los alquileres, o sea... La verdad que están pidiendo ayuda a gritos. Seguro. Valeria, ¿salís de tu casa? O sea, ¿vas a hacer alguna compra, ese tipo de cosas, o estás...? Mira, desde que estoy en casa, desde que arranqué la cuarentena, he salido 3 veces al supermercado. Y es toda una experiencia salir, ¿viste? Porque primero es, bueno, voy a salir.
y después arrancás, que te pones el barbijo, que los guantes, que el alcohol en gel, que, viste, llegás y me hice un spray, que me lo hice acá, ¿no? Con agua y un poquito de alcohol y lavandina también, las 3 cosas. Ah, está. Y entonces full, cada sí. cosa que entra, le tiro spray, después le paso trapo, así que el día que voy al supermercado demoro, no sé, horas entre que voy, vuelvo y desinfecto Seguro. todo. Decime, de toda esa foto que pusiste ahí, ¿cuál es la que más te gusta? Ay, y tengo varias, porque tengo muchas que tienen que ver con lo familiar, con lo personal, y tengo muchas otras que tienen que ver con mi carrera y Una de tu con carrera. mi paso por la televisión No, italiana. Pero mira, te voy a traer una, Sí. mira. A ver. Mira este. Póster de la revista El Gráfico 1996. No, mirá. Ah, con San Lorenzo, bien. Con muy San bien. Lorenzo. Pero mirá, Mirá. escúchame, Alberto Fernández... ¿Dónde estoy acá? Ahí, correle un poquito más para tu ahí. lado. No, No, al para tu revés, al izquierda, revés. para tu Al revés. izquierda. Ahí está, ahí, no la muevas. mirá. Ahí está. Bien. Mirá Pero vos. viste No, que para Alberto acá. Fernández los cargó, ¿no? Dijo que el Sí. momento... Sí, el mejor momento para él fue cuando Argentino mandó el descenso a San Lorenzo. Bueno, No. no le voy a contestar al presidente. Bueno, y perdóname, ¿y esa foto que está abajo de la del Papa, sos vos o es uno de tus chicos? Abajo, no, del ¿cuál? otro lado. El otro lado abajo de Francisco, cuando están saludando a Francisco. Este es mi hija Taína. Ah. Taína. Es muy parecida a vos. Taína. Y después acá hay fotos con diseñadores, tengo un poco de todo, porque bueno, la idea de compartir el Valeria en vivo es esto, compartir Claro. parte de mi vida, de mi casa, de mis actividades, y conversar con amigos. Hoy estuve cocinando con Donato, con mi asistente Taína, que obviamente una genia, ella siempre está. Y no sé, el lunes estuve hablando con el Cholo y con Carla Simeone. El viernes voy a estar también con No. Lola Ponce, que vamos a estar cantando. ¿Cómo te vemos? A través de las redes sociales, pero ¿cómo? En mi Instagram, Valeria Massa, ¿ok? Lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Bien, ¿viste, Muy bien. Edgardo? Ahí está. Bien. No, además me dijo que cocina mejor que Susana Jiménez, así que eso es muy importante. Hagamos muy un bien. desafío, ¿está? Bueno, Susana, un cocinando debate, una tortilla mirá. en su casa Ahí y yo en está. la vía. A ver, Susana no puede dar vuelta a tortilla. ¿Y cuál es tu comida que si no me sale? ¿No me sale? No sé, te diría que me sale todo bastante bien, pero simple. Mirá vos, está agrandada. Está agrandada. Bueno, Valeria, hacemos una cosa. Sí. Cuando termine la cuarentena, los invito a comer y Bárbaro. ustedes me dan el puntaje. Bárbaro, bueno, ahí está, dale, bien, ahí está. muy bien. Bueno. Ojo que se va a ir todo el canal. No, con no, nosotros. momentito. Es Bonelli y yo, no dijo todo, nada más. No, ustedes dos. Ahí está. Después, si Va- ustedes quieren, comparten. No, Ah, Valeria, decime qué querés hacer. Se termina la cuarentena el domingo y el lunes podemos salir todos. ¿Qué es lo primero que harías? Y un asado con amigos. Lo primero que organizo es un asado con amigos, con todos los... Tenemos un grupo de amigos que tienen todos hijos más o menos de la misma edad y somos 5 matrimonios, todos con también 3, 4 hijos cada uno, y estamos desesperados por vernos, hacemos Zoom y compartimos, pero no es lo mismo, tenemos ganas de abrazarnos, de compartir un buen momento juntos. A ver, vale, vos hablás, estás vos, tu marido y tus hijos, todos juntos, ¿no? Compartiendo. Sí. Ahora, vos estás haciendo de todo. ¿Qué hace tu marido? Mi marido, mira, te voy a decir, bueno, está todo el día trabajando, muy preocupado obviamente por la situación y está todo el tiempo enganchado en el teléfono, trabajando, pero viendo, la tele, informándose, está muy, muy con el tema, pero me ha sorprendido en esta cuarentena con su destreza en la jardinería. Ah, bueno, mira vos. Bien, muy bien. Somos dos, entonces. Muy bien. ¿Viste? Muy Bueno, bien. si quieren hacemos un vivo cuando quieran y entonces me cuentan a ver en qué ustedes Dale. se han destacado en esta cuarentena. Dale, cómo no. Gracias, Valeria. Valeria, muchísimas gracias, Bueno, cuidarse todos, por favor. Un beso enorme y esperamos que esto pase pronto, por favor, porque necesitamos salir adelante, volver cada uno a su trabajo y bueno, y salir fortalecidos. Tenemos que tratar de aprender. Seguro.
Gracias, Chao. muchas gracias. Bueno, Hay que hacer una pausa. Pero está bien para cerrar esto. Ya no tenemos que Sí, no, venir. vamos a hacer una pausa porque tenemos que hablar otro. No, por eso, yo no te quiero hacer hablar No, de... para el marido, para Gravier. Sí. Están los números, vamos a hablar ver. del dólar. Jardinería, hace todo Valeria Massa, no sé si escuchaste. Se dedica a la Un jardinería. ejemplo. Un ejemplo. Bueno, hacemos la pausa, volvemos. Bueno, estamos yendo de a dos voces. Hoy El dólar, Marcelo. A ver, yo te decía en broma, no hablemos del dólar. 133. A ver, ¿qué significa el dólar? A ver, es un dólar que le mete mucho ruido a la economía porque hay una brecha entre el dólar paralelo Sí. y el oficial de casi el 100%. No había una brecha así desde el año 89, 1989. Uf. Del Época momento Alfonsín, del al final traspaso sí. del gobierno de Alfonsín a Carlos Menem. A ver, es un mercado reducido. ¿Para quién es ese dólar de 130? Por eso es un dólar financiero, en definitiva. El dólar paralelo y su contado con LIC y el dólar bolsa. Y también subieron bastante. Evidentemente está reflejando la mucha incertidumbre que hay en la economía argentina. ¿Pero por qué, Marcelo? ¿Porque no hay acuerdo con los bonistas? Bueno, y tocaste un buen punto. Ahí esto genera choque entre la visión de Guzmán. Guzmán dice, no, acá hubo un mal manejo de la política monetaria. Y Pese dice, no, es el tema de los bonistas. Vos no lo arreglaste y le mete mucho ruido. Quizás son las dos cosas, pero básicamente yo te diría que es que no se sabe muy bien cómo terminamos, cómo transcurrimos desde el punto de vista económico, ¿no? La pandemia, cómo terminamos y cómo recomponemos la situación. Claro, porque uno mira la pandemia, la cuestión de salud, la economía que quiere volver a trabajar, pero uno como que este tema lo ve allá. Sí, pero lo que pasa, viste, ¿qué pasa con un dólar con tanta diferencia? Sí. Los dólares financieros, digo todo, el contado con liqui, el dólar bolsa y el blue, con el dólar oficial, que está en 67. Que eso le pone mucha atención porque el que exporta a 67 dice, escúchame, yo liquido a 67 y no tendría que ser 120, no exporto o retengo la exportación. Sí. Y el que importa a su vez se apura porque dice el dólar está a 120 o 120 ya fue todo día, sí. 133. Me conviene acelerar rápido todas las importaciones porque el dólar del 67 no se banca y se va a devaluar. Le mete mucho ruido a la economía y hay un debate dentro del gobierno, ¿no? Y ese dólar, yo te iba a hacer esa pregunta justo, si el dólar de 60 y pico no está atrasado. Y bueno, eso es lo que, por eso digo, le mete muchísimo ruido. Un dólar cuando está el control de cambio funciona cuando el dólar paralelo está, lo óptimo sería 10% de diferencia. 20, 30, ponele, más o menos. Ahora, cuando estás al 100% de diferencia, complica toda la economía y, digamos, como genera una expectativa de evaluación futura. Ese es el problema, ¿no? Pero bueno, seguramente ya hace 15 días aplicó medidas el Banco Central, no dieron efecto, ¿no? Ayer el presidente dijo, no, esto está aumentando porque hay gente que está como complotando. Viste que ahora apareció el tema del complot. Siempre, históricamente sobre todos los todo gobiernos. que estuvo Alberto con Cristina hace una semana, ¿no? Ahí cambió el discurso. Los ratones, ¿no? No, hay gente que quiere que nos mete presión para presionar, para arreglar con el tema de la deuda. No, nos complica la situación para que nosotros... Pero bueno, ayer ocurrió eso y bajó Rico País. Que querría decir que hay gente que está a favor de que te está ayudando. O sea, está claro que acá es un problema de incertidumbre y de dudas para adelante, ¿no? Bueno, lindo para cerrar. Y bueno, así es lo que hay, la ¿no? realidad, así es la realidad. Bueno, nos vamos, Edgardo. Bueno, Marcelo, hay que esperar que pase todo esto lo mejor posible, que la gente se quede, el que no tiene nada que hacer, porque como vos dijiste, las expectativas es para que suba. La mejor forma cuando se libera es que uno se cuide el doble, ¿no? Exacto. Si todos nos cuidamos el doble, la sociedad que se cuida el doble. Nos vamos, como siempre, a nuestro compromiso con vos.